Hola, ¿cómo están? Buenas noches. ¿Qué tal les va? ¿Todo bien? Buenas noches. Buenas noches, profesor. Hola, hola, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo les va? ¿Todo bien? Buenas noches, profe. Bien, ¿y usted? Bien, bien, también, gracias, todo bien, aquí estamos. Ya listos para continuar con nuestras sesiones, ¿vale? Este, el día de hoy vamos a trabajar un poquito y quiero mostrarles a lo mejor una forma de cómo pudieron solucionar sus ejercicios. El caso particular de los últimos dos problemas, ¿no? Que tal vez tuvieron ahí algunas dudas por lo que pude ver en sus prácticas. En general las prácticas estuvieron bien. eh, Algunos por ahí, tal vez omitieron algunos puntos, quizá, que no los consideraron. Sin embargo, no está mal, es parte de ir aprendiendo en realidad. ¿Vale? En- Creo que en términos generales les vuelvo a repetir, creo que fueron buenos trabajos, hicieron la práctica. Ahí algunos, no sé por qué cambiaron los datos o de dónde sacaron los datos, fue un poquito extraño lo que me entregaron, pero bueno, está bien, ¿vale? Y respecto a eso, simplemente, bueno, voy a hacer un pequeño comentario al respecto. Eh, Si llego a encontrar una práctica, chicos, que esté copiada de alguien más, ¿vale? La voy a cancelar a la o las personas que se hayan pasado la información, ¿vale? Por esta ocasión califiqué todos normal, no hubo ningún problema. Sin embargo, sí me di cuenta de que hay algunas prácticas que posiblemente se echaron la mano, está bien, no tengo ningún inconveniente mientras ustedes aprendan, pero analicen lo que, lo que están haciendo o lo que les están pasando, ¿no? Mente. ¿Vale? Entonces, tengan cuidado en ese sentido, si no cancelaré la práctica a las personas que lo hayan hecho. ¿Vale? Y si van a copiar, por lo menos no copien las faltas de ortografía de sus compañeros, ¿vale? Pues vamos a comenzar, chicos, con nuestra sesión del día de hoy. Déjenme activar la grabación Recording in progress. y vamos a ver. Los problemas realmente no son tan complejos. La idea era que ustedes practicaran precisamente con las estructuras de control, la parte de los if anidados, ajá. Y también teníamos un problema que era unas lecturas del sensor, ¿no? Yo les sugerí o yo les recomendé que lo podían hacer utilizando estructuras de control, por ejemplo, el uso del ciclo while. Pero en realidad, digamos, hubo quienes me lo pusieron de otra manera y está bien, da como tal la solución, ¿no? No hay ningún problema en ese sentido. ¿Qué es, cómo lo hicieron en esa parte? Hubo quien pidió al usuario, por ejemplo, cada una de las lecturas, ¿no? Puso aquí lectura uno y lo pusieron precisamente como entero, le dijeron al usuario aquí con un input, ajá, y le comentaron, ¿no? Lectura número uno o introduce la lectura del primer sensor, ¿no? Introduce lectura bueno, nada más pusieron del sensor, ¿vale? Algo así. Y esto pues lo repitieron 6 veces, ¿no? Simplemente se puede hacer, ¿vale? Hacen esto, aquí colocan las 6 posibles lecturas que se hagan o las n cantidad de lecturas, ¿no? 2, 3, 4, 5 y 6. Y simplemente lo que hicieron pues fue realizar el cálculo muy sencillo de la parte de obtener el promedio. En este caso, pues lo que hicieron fue aquí colocaron quizá una variable que decía promedio y lo único que hicieron pues fue realizar la suma de estos elementos, ¿no?
y lo dividieron entre los 6, es decir, tenían aquí lectura 1 más lectura 2 más lectura 3 más lectura 4 más lectura 5 más la lectura 6, ¿vale? Eso es lo que ustedes tenían y lo dividían entre los 6 elementos, ¿ok? Y ya simplemente lo que hacían era mandarle un print, ¿no? En este caso, que el promedio de las lecturas, promedio es, y ya. Simplemente imprimían su variable aquí, promedio, ¿vale? Y esta es, digamos, una posible solución y simplemente, pues sí va a ser lo que ustedes tienen dentro de su código, ¿no? En el sentido de que, pues les va a pedir lecturas aquí y al final va a estar pidiéndole las lecturas que sean necesarias o que en este caso ustedes hayan programado, ¿no? En este caso quizás son las 6 lecturas, les va a calcular el promedio sin ningún problema y les da el resultado, ¿no? En este caso, precisamente de toda la información que ustedes están colocando. Y lo tomamos como válido porque en realidad una de las cuestiones que yo les había mencionado en la programación, y eso es porque la lógica de cada uno puede ser diferente, entonces, pueden simplemente tener más de una solución, ¿ok? Entonces, está bien, es correcto, no hay ningún problema. Digamos que esto pudo haber sido, aquí le vamos a poner una solución 1, ¿ok? ¿Cómo lo pudimos haber hecho utilizando, por ejemplo, la parte de las estructuras de control? Vamos a poner aquí lecturas de sensor y vamos a ponerle aquí entre paréntesis, ahí está, solución 2, ¿vale? Ahora, en la parte que nosotros tenemos aquí de la solución 2, que era otra forma de poder realizar, vamos analizando todos poco a poco qué es lo que tenemos que hacer o qué información es la que tenemos, ¿no? O qué es lo que estamos realmente nosotros trabajando ahí respecto a la parte del trabajo que estamos realizando, ¿ok? Primero, nos dicen que nosotros tenemos que realizar 6 mediciones. Si nosotros vimos unas estructuras de control que me permite hacer un proceso de manera iterativa. Una de ellas es el ciclo for y la otra es el ciclo while. El ciclo for es cuando yo conozco a lo mejor la cantidad de lecturas. Habrá quien quizá lo pudo haber hecho con un ciclo while y también es correcto, no hay ningún problema. Pero para que podamos utilizar, por ejemplo, otros elementos como lo es el ciclo while, también lo podemos realizar. ¿Qué es lo que tendríamos que hacer? Por ejemplo, yo lo que haría primero es establecer una variable auxiliar que me permita ir contando las veces que se ha realizado, en este caso, el número de lecturas, ¿no? Por ejemplo, vamos a ponerle aquí un contador. Simplemente voy a poner ahí como cont, haciendo alusión de que es un contador, y lo voy a inicializar, por ejemplo, en 0, ¿vale? ¿Y para qué hago esto? Posteriormente, ¿yo qué voy a hacer dentro de mi while? Dentro de mi while voy a poner entonces mi contador, ajá, y voy a preguntar si este elemento es menor a las 6 lecturas que nosotros queremos, ¿vale? Mientras esto ocurra, se va a cumplir todo lo que nosotros escribamos al interior de la estructura de control. Por lo tanto, lo que vamos a colocar aquí es pedir precisamente la lectura o la medición, ¿no? Vamos a ponerlo así como, bueno, para no utilizar las mismas, vamos a ponerlo como medición, simplemente, ¿no? Que es la medición que nos está arrojando el sensor. Y también vamos a establecerlo, lo podemos hacer, recuerden, como entrada, en este caso, de valor de entero, o vamos a utilizar ahora flotante, ¿no? Para tener otro tipo de dato también que se puede utilizar y ustedes vean que lo podemos hacer también sin ningún problema, ¿no? Dentro de Python. Y aquí simplemente colocamos, introduce la lectura del sensor, ¿vale? Ahí está. Vámonos poco a poco, vámonos por partes, ¿ok? Ahora, ¿recuerdan ustedes nuestra presentación en la cual vimos un Mario Bros que entraba y salía de un túnel? Ajá. Si yo ejecuto tal cual tengo esta celda de código únicamente
para que me dé la cantidad de lecturas, se va a volver un ciclo infinito. ¿Por qué? Porque yo no estoy condicionando. Vamos a verlo. Miren, aquí ejecuto. Aunque yo tengo ahí una condición, por ejemplo, ahí está una lectura, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y puedo seguir y seguir y seguir, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué en realidad no me está parando o no estoy realmente parando la parte de la estructura de control que estoy realizando? ¿Vale? El detalle es que el contador tiene un valor asignado de 0. Recuerden, nuestro operador de asignación, yo le asigno a mi variable cont un valor de 0. Y entonces yo estoy preguntando como condición de mi while, es decir, le estoy diciendo ejecuta, que ejecute lo que tengo dentro de la estructura. Ejecútalo mientras mi variable sea menor a 6. ¿Ok? Ahora, siempre se está ejecutando porque mi variable siempre está siendo menor a 6. ¿Vale? Entonces yo tengo que poner una condición de paro. Le voy a decir aquí que al contador, en este caso, lo voy a ir incrementando en uno y para ello utilizo este otro operador de asignación que nosotros vimos en nuestras sesiones teóricas, ¿no? Que esto recuerden que es lo mismo que tener aquí contador es igual a mi valor actual de contador más 1, ¿no? Ese es simplemente lo que nosotros estamos ahí simplificando, ¿vale? Entonces, si yo vuelvo a ejecutar, ahora voy a ver cuántas lecturas hago. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y terminó, ¿vale? Ya no está ejecutándose. Es decir, ahí ya estoy realizando yo 6 lecturas que son las que necesito. Se terminó la ejecución, ¿por qué? Porque empieza el contador como tal a estar sumando en cada uno de los momentos. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Si nosotros simplemente dejamos esta parte, pues se va guardando el valor dentro de mi variable medición, pero solo se está guardando el último valor. Ajá. Yo necesito entonces ir almacenando o ir realizando el acumulado de las mediciones y entonces para ello yo voy a utilizar en este caso otra variable auxiliar la cual la puedo nombrar por ejemplo acumulado o la puedo llamar suma o suma de las lecturas, no lo sé, yo le voy a poner aquí acum de acumulado, ¿no? La voy a inicializar en 0. ¿Para qué estoy haciendo esto? Para que una vez que yo tengo esta información, ajá, aquí lo que voy a realizar es que, y de hecho lo voy a poner antes de mi contador o mi estructura que me permite realizar el paro, ¿no? De mi ciclo while, ¿vale? Entonces, lo que voy a hacer aquí es que a mi acumulado le voy a estar sumando precisamente lo que tiene mi variable, en este caso la primera va a ser 0, más lo que yo tengo en mi entrada o en la variable medición, ¿vale? Y ahí ya estoy almacenando yo los valores, toda la información que tengo. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, vamos a hacer otra vez, simplemente para ver la información, lo voy a poner dentro de, en este caso, de la estructura de control, ajá, voy a poner un print para que vayamos imprimiendo nuestra variable de acumulación, para ver si es cierto que me lo está guardando. Ahí ejecuto, tengo 10 y me dice de acumulado que lo que imprimo son 10. Nuevamente, ahora me dice que ya llevo 20, 30, 40, 50 y 60, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que sí me lo está guardando. Sí me está funcionando como yo quiero, ¿vale? Entonces ya omito esta parte que simplemente fue una prueba, ¿ok? ¿Qué me falta? Yo ya sumé las 6 lecturas. Ahora lo único que me falta es obtener el promedio. ¿Cómo lo hago? ¿Lo tengo que hacer aquí mismo, es decir, dentro de mi estructura de control o lo tengo que hacer fuera de mi estructura de control? ¿Ustedes qué opinan?
afuera. Puede ser las dos, ¿no? Puede ser las dos, dice Nicolás. Diego dice que afuera. ¿Qué opinas tú, Alejandra, por ejemplo? Obviamente se vería mejor si fuera afuera, ¿no? De hecho, en realidad, en este caso particular, tendría que ser fuera de la estructura de control. ¿Por qué? Si yo la dejo adentro, si se dan cuenta, aquí me va a estar haciendo el acumulado, ¿no? Si yo le coloco aquí que me dé el promedio en realidad, ¿qué valor sería? La parte del acumulado, ajá, en este caso, entre mi valor, que yo ya sé que son las 6 lecturas. ¿Vale? Pero si yo lo ejecuto, en el primer acumulado va a tener, en este caso, 10 y me lo va a dividir entre 6 y ese me va a decir que es el promedio, lo cual no es correcto. ¿Están de acuerdo? Yo tengo que primero sumar toda la información y posteriormente, ahora sí, obtener mi valor promedio. Y entonces vamos a utilizar este mismo print. Ahora sí, yo puedo decirle, en este caso, que el promedio de las lecturas es, y simplemente aquí imprimo mi variable de promedio. ¿Vale? Vamos a ejecutarlo a ver si está funcionando como lo queremos realizar. Por ejemplo, vamos a ver, vamos a poner todas las lecturas igual. En teoría el promedio pues me debe dar la misma cifra debido a que es la misma cantidad de variables. ¿Ok? Y ahí está, ¿no? Sí me está diciendo el promedio en este caso es igual a 10. ¿Por qué? Son 60 entre 6, me da todo el acumulado. ¿Vale? Esta es otra forma en la cual ustedes pudieron haber resuelto el problema de las mediciones y tal vez comparado con esta parte, ajá, simplemente se ahorran el hecho de solicitar una sola vez datos al usuario. Siendo esto, ustedes van automatizando los procesos. ¿Por qué? Porque a lo mejor en este caso sí sabían la cantidad de mediciones, pero puede darse el caso que ustedes tengan un problema que resolver en el cual no conozcan la cantidad exacta de elementos, es decir, que a lo mejor el paro sea realmente mediante otra condición, a lo mejor el encendido de un ventilador, a lo mejor la temperatura, ajá, a lo mejor una sobrecarga en mi estación. Yo no sé en qué momento va a pasar, pero a partir de ese momento, nosotros o esa condición podemos detener nuestra cuenta, ¿no? Es decir, tener una condición de paro para que no se cicle nuestro programa. En este caso, es ir aumentando la cantidad que nosotros tenemos en nuestro contador, ¿vale? ¿Alguna pregunta? ¿Quedó claro? ¿Alguien tiene alguna duda? Ajá, respecto a la implementación. Emanuel, ¿tienes duda? David, Fabiola, ¿alguna Yo tengo una, duda? maestro. Claro que sí, David, adelante. Acumulador puede ser también acum más igual medición. También se puede poner. O sea, tú te refieres a colocarlo como lo tengo acá abajo, ¿no? Es decir, hay, Sí, como el contador. exacto, como el contador, podemos poner igual acum más igual, ajá, medición, ¿vale? Es lo mismo, Gracias, maestro. sin ningún problema. No, ¿de qué? Al contrario. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra duda? ¿Todo bien? Alejandra Gamboa, Alejandra Varela. Todo bien, profesor. Muy bien, perfecto. Ok, muy bien. Pues si no hay dudas, chicos, pues esta es una forma, ¿no? En la cual ustedes pudieron resolver también el problema. Como les digo, hubo quien lo hizo de esta manera, también es correcto. Recuerden, yo les dije desde que iniciamos nuestro curso, dentro de la programación puede haber más de una solución. Entonces, en ese sentido, ustedes pueden utilizar cualquiera de las dos. ¿Cuál es la idea o la intención precisamente de este curso? Que ustedes vayan teniendo más herramientas para que puedan resolver el día de mañana toda la información que estén trabajando. ¿Vale?
Muy bien, no hay dudas. Lucero, ¿todo bien? Ahora, el siguiente ejercicio, que era la parte del consumo energético, en realidad creo que no tuvieron ningún problema. Todos lo hicieron bien, salvo que a algunos a lo mejor se les olvidó considerar un único aspecto, que era qué pasaba si el usuario introduce un consumo de cero. ¿Vale? Nosotros mencionamos ahí que teníamos una tarifa base que era de 120. Entonces, esa tarifa base en realidad significa que simplemente la compañía que les otorga el servicio, por otorgarles el servicio, lo consuman o no, les va a estar cobrando a ustedes una cuota de 120. ¿Vale? Entonces, ese fue el único punto, digamos, que aunque no está explícitamente ahí en el problema, se debe de sobreentender esa parte. Hubo quienes sí lo consideraron, estuvo perfecto, ajá, y es el único comentario, digamos, que yo les haría respecto a este problema. ¿Alguien tiene duda, quisiera que lo resuelva o avanzamos con algunas otras cuestiones? Como les comento, en general me parece que todos lo hicieron bien, solamente la parte de que no consideraron quizá esos aspectos, ¿no? Y creo que sí les hice esa anotación dentro de su revisión de la práctica, ¿vale? Y bueno, también les iba a comentar, chicos, para futuras prácticas, no utilicen el mismo programa que yo les envío o el código que les estoy mandando, porque entonces a mí digamos, se sobrescribe el archivo que yo tengo. Entonces, si utilizan el mismo archivo que yo les mando, ajá, aunque ustedes lo guarden, digamos, ahí como una copia, me lo sobrescribe. Y si el día de mañana alguien me pregunta también por alguno de los programas que hicimos en la clase, no se los voy a poder compartir, o bueno, mejor dicho, no va a ser el programa que se compartió en la clase. Entonces, preferentemente les pido que para las siguientes prácticas lo hagan en un nuevo archivo, ¿vale? No utilicen el que yo les envío, en este caso de la práctica, ¿no? O como tal de los ejercicios que hagamos en clase. Utilicen ustedes un nuevo archivo para que no se sobreescriba. Porque, bueno, como varios lo utilizan, en realidad al final se terminan sobreescribiendo todos, ¿no? Y nada más se queda el último que yo haya revisado. Muy bien. No sé si alguien tenga dudas respecto a este ejercicio o respecto en general o a los 4 ejercicios que hemos hecho hasta este momento, que fueron parte de las prácticas. Profe. ¿Qué pasó, Brandon? Dime. Bueno, no es una pequeña duda. Bueno, a mí también me hizo la observación, igual que me faltó considerar el cero en el último ejercicio, pero aparte, Ajá. en los diagramas de flujo, bueno, yo tenía un poco de dudas cuando al momento de hacerlos no sabía bien qué figura de la viñeta a utilizar y de eso no comentó nada, entonces doy por hecho que estuvo bien. Ok, según yo me parece ser que sí, o no recuerdo en este momento si tuviste algún error dentro de, digamos, ya de la parte en sí del diagrama de flujo, pero en general todos tuvieron bien la parte de los diagramas de flujo. Hubo algunas personas que sí cometieron algún error, aunque no mucho, nada más es cuestión de práctica y también les hice esa anotación. Pero en general no encontré al menos o no recuerdo en este momento algún error dentro de tu programa, ¿vale? De tus diagramas. Vale, profesora, mi única duda, porque sí, bueno, en esa parte sí tuve que pensar un poquito porque todavía no estaba acostumbrado a esas partes, pero nada más quería saber si lo había hecho bien. No, está bien. Lo que pasa es que eran muchos bloques de decisión, ¿no? En este caso. O eran varios bloques de decisión, quizá uno tras de otro. Sí, profe, gracias. No, de que al contrario. Profe, yo también tengo una duda con los diagramas de flujo. Sí, Brian, adelante. Nos comentó que tenía que haber un inicio y un fin, pero Ajá. por ejemplo, en los diagramas de flujo que son
de si es negativo o positivo o cero, ahí no se podría poner como los tres finales que podría tener o solamente se trabaja sobre un valor que le pongamos nosotros. Ok, déjame abrir nada más un pizarrón para ver si entendí la idea. Y si no, ahorita tú me corriges si te entendí mal. ¿Te refieres a que, por ejemplo, digamos, eh, no sé, en este caso tienes ya tu bloque de decisión, ¿no? A lo mejor todo viene desde acá arriba, ajá, y aquí simplemente es para ver si el valor es positivo o negativo, ¿no? Y tienes dos opciones. En este caso, si es mayor a cero, entonces aquí imprimes la parte de el valor es positivo, ¿no? Y en este caso, si la opción es un no, imprimes la parte de que el valor es negativo, ¿no? No sé si te refieres a aquí abajo yo colocarle una parte de fin y también acá abajo colocarle otro de fin. Sí, eso mismo. Ok. Mira, la realidad es que normalmente no es algo que se acostumbre a hacer. Ajá. Eh, pero en ocasiones sí, sí se llega a utilizar, aunque formalmente no debería, ajá, porque en realidad, digamos, ese está teniendo un final y este otro, pero la justificación que hacen algunos programadores es el hecho de que efectivamente pues tengo que realizar una opción u otra, entonces no puedo tener los dos mismos finales o no puede ser el mismo final. Ajá. Entonces, así es como a veces algunos libros o alguna literatura que ustedes puedan consultar lo puede justificar. Sin embargo, de manera formal, pues normalmente se acostumbra a unirlo, ¿no? Ya que es un mismo diagrama de flujo. ¿Vale? La realidad es que ambas cuestiones que llegan a mencionar en la literatura del por qué es o no adecuado el realizarlo, son puntos que desde mi punto de vista, valga la redundancia, son muy válidos. Entonces, de hecho, no sé si de hecho fueron tus diagramas, que sí me pusieron así, dos bloques de fin, y realmente yo lo consideré como bueno, ¿vale? Porque también muchas veces depende del espacio que tenemos en la hoja, ¿no? Para poder establecer o poder escribir nuestros diagramas de flujo. Entonces, por mi parte, no se preocupen si lo entregan de esta manera o de esta otra, aunque lo ideal es que hagan esto de acá, ¿vale? Lo que, lo que sí les pido, por ejemplo, si ustedes tienen algún bloque de decisión y dependiendo la decisión, tienen que regresar, ajá. Si aquí tienen una línea, normalmente no se conecta en este punto, normalmente se conecta también aquí, ¿no? Pero no hay ningún problema si lo ponen en la parte de arriba, es entendible mientras esté libre. ¿Cuál es lo que no es correcto? Esto, digamos, es pasable dentro de la parte que ustedes estén realizando. Lo que sí no es correcto es que yo haga esto y atraviese la línea para que de este lado lo conecte yo a otro bloque. Nunca corten las líneas de flujo. Ajá. ¿Por qué? Porque en la programación, en teoría, los diagramas, un corte significa que en realidad está conectado o hay una conexión en ese punto. Entonces, en cuanto a los diagramas de flujo, nunca conecten o nunca crucen las líneas, ¿ok? Y recuerden que les mencioné que dentro de la presentación yo lo que puse fue por ahí, estaba por ejemplo una donde había tres líneas, ¿no? Y aquí había una flecha, aquí había otra y aquí había otra, ¿no? Eso simplemente fue por cuestiones ilustrativas de ver la ruta o el flujo del código, pero de manera formal, con que ustedes pongan una flecha es suficiente, ¿vale? Y aquí simplemente la conexión. Es por eso que precisamente en este punto no se deben de hacer este tipo de aplicaciones. ¿Por qué? Porque pareciera que en realidad pertenece al flujo del programa, ¿vale? En la actualidad ya algunas personas son un poquito más tolerantes y esto es permitido, ajá, pero va a depender mucho de dónde se desarrollen ustedes ya de manera profesional, cómo les pidan a ustedes sus tipos de diagramas de flujo y demás. Lo correcto, o digamos hasta cierta forma un poco tradicional, un poco formal, pues es esto que nosotros tenemos acá, una sola flecha, recordando la parte del teorema de Bohm y Jacopini, donde tenemos una única entrada y una única salida, ¿vale?
¿Alguna otra pregunta? No sé si queda claro toda esta parte de la explicación de los diagramas de flujo. Ahí Hugo que también ya utilizó los conectores, lo que les había platicado en la clase anterior. Igual los felicito en ese sentido, que hayan utilizado los conectores cuando ya no les cabe el diagrama de flujo. Eso es lo correcto, ¿vale? Y no sé si alguien tenga alguna duda, alguna pregunta. No, profe, todo bien. Sí, está bien, pues. Muy bien, perfecto. Muy bien, pues si no hay dudas, chicos, si no hay preguntas, si quedaron claro la parte de la resolución de los ejercicios, pues vamos a continuar, ¿no? Con los temas, con lo que nosotros hemos estado viendo, ¿vale? Entonces, voy a hacer aquí simplemente otra sección, ¿ok? Y en este caso, pues vamos a comenzar a ver algunas operaciones que se pueden realizar precisamente con el print, ¿vale? O algunas formas en las cuales nosotros podemos escribir nuestra información, ¿vale? Vamos a ponerlo así en este caso, vamos a editarlo. Opciones usando el método print, ¿vale? Para pasarles un solo código y que ustedes lo tengan. Muy bien. Normalmente el print nos sirve, como ya lo hemos visto, para enviar algunos mensajes al usuario, algunos mensajes en consola, poder visualizar resultados. Ajá. Y lo primero que quiero mencionar es, por ejemplo, cuando nosotros tenemos dos variables, por ejemplo, una variable numérica A que vale 25, una variable numérica B que vale 12, por dar simplemente algunas cifras, una asignación a estas variables. Normalmente, si se han dado cuenta, algo que yo realizo es colocar un print por cada una de las variables, ¿ok? En este caso pongo print A y pongo aquí también print B. ¿Por qué realizo esto? Voy a ejecutarlo. Ahora, nosotros en realidad podemos hacer simplemente en Python, poner el nombre de la variable, en este caso mi variable A, ajá, y yo puedo ejecutar la celda y me va a dar el resultado, es decir, me lo va a imprimir en la consola. Yo puedo colocar mi variable B y si yo ejecuto, me va a dar el valor de mi variable B. Pero ¿qué pasa si yo quiero imprimir las dos? Si yo pongo aquí el valor de B y el valor de A. Ajá, ¿qué es lo que ocurre? Ya lo ejecuté y si se dan cuenta, únicamente me aparece el segundo valor. Es decir, el último valor que aparezca aquí libre, aunque yo no le ponga un print, va a ser el que me va a imprimir en mi consola de salida. Por lo tanto, el método print es para que nosotros podamos imprimir todos los mensajes o variables que nosotros necesitemos o los que nosotros queramos. Ajá. Pero si ustedes van a hacer esto, deben de ser muy cuidadosos. Muchas veces a lo mejor están trabajando en su código, no recuerdo qué valor tiene mi variable, pues simplemente lo reviso, pongo rápido la variable, le ejecuto, ajá, y ya tengo el valor, ¿no? Y puedo continuar. Pero de manera formal es más recomendable siempre el que ustedes utilicen sus elementos de print, ¿vale? Y normalmente nosotros lo que hemos hecho, por ejemplo, aquí vamos a ponerle impresión de valor de una variable con mensaje. ¿A qué me refiero con esto? Normalmente hemos puesto esto, ¿no? Print y decimos el valor de mi variable, es decir, lo que estemos trabajando en realidad de mi variable A es, y hacemos esto y yo dejo un espacio, ¿no? Y después de esto simplemente le asigno qué variable es la que voy a imprimir, ejecutamos y ya nos aparece ahí todo el mensaje, ¿no? O toda la leyenda que nosotros en realidad queremos escribir. Esa es una opción, ¿vale? Existe otra opción que se llama como tal dentro de la programación en Python el
formateo de datos o el formateo de la información. ¿Qué significa? Que yo puedo colocar lo siguiente, puedo colocar un print en este caso, y decirle aquí el valor de mi variable A es, pero aquí coloco, abro y cierro llaves, ¿vale? Y posterior a colocar esto, lo que yo hago es poner aquí un punto format. Y dentro del format, yo le digo qué variable es la que quiero. Y ejecuto mi celda y en automático me coloca el valor. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Dónde me lo está colocando? Me lo coloca en la posición en la cual yo estoy colocando, en este caso, mis llaves para darle opción a que me coloque la información, de que nosotros estamos buscando o queremos imprimir en este caso, ¿vale? Es decir, si yo quisiera colocar aquí, en lugar de que me apareciera hasta este punto, yo lo coloco, por ejemplo, ahora al inicio y digo, en este caso, es el valor de mi variable A. ¿Qué quiere decir? Que primero me va a aparecer el 25 y después me dice es el valor de mi variable A. Donde yo coloque mis llaves es donde me va a colocar la variable que yo quiero, en este caso, visualizar. Entonces, esta es otra forma en la cual ustedes pueden también pasar los datos o imprimir la información dentro de la forma en cómo nosotros utilicemos algunos tipos de datos. Ahora, también nosotros podemos hacer unas operaciones dentro del print. Por ejemplo, yo puedo poner aquí en el print, mi variable A, pongo 2 puntos en este caso y le coloco aquí un más str que es de string, ¿vale? Y acá coloco la variable que yo quiero, ¿vale? Mi variable A es, y voy a colocar aquí un str, que es un string, y simplemente le agrego cuál es el valor que yo estoy requiriendo o que yo estoy necesitando. Yo lo pude haber hecho esto con una string A o yo le puedo poner cualquier otro mensaje aquí precisamente de información. En lugar de transformar una variable que yo ya tengo, yo puedo sumarle otro mensaje, ¿no? Mi variable es la que vimos anteriormente. ¿Vale? ¿Qué quiere decir? Que en realidad simplemente yo puedo concatenar datos de cadenas. A lo mejor este no es tan común o no es tan usual, lo que normalmente se estila para poner los datos o para poder escribir. ¿Vale? Ahora lo voy a dejar como lo teníamos hace un momento con la parte del str y mi variable a para que vean otra forma en la cual ustedes pueden imprimir los datos, ¿no? Aquí voy a poner que este en realidad es para operación de sumas de cadenas o concatenar cadenas. Dentro de un print, ¿vale? ¿Dudas hasta este momento? ¿Vamos bien? En realidad simplemente es un poco más de estructuras, un poco más de sintaxis que ustedes pueden utilizar dentro de sus programas y que posiblemente les da un poquito más de opciones de cómo trabajar también con los programas que pudieran ustedes estar visualizando o estar viendo, ¿no? Y muchas veces este tipo de código habrá quien lo conoce, habrá quienes todavía no lo han trabajado, pero les facilitan muchas opciones, ¿no? Para poder trabajar, para poder visualizar o mostrar los datos principalmente. Esta es la idea, ¿no? Existe otra forma que es, por ejemplo, establecer las terminaciones en un print. ¿Qué significa eso de establecer las terminaciones? Nosotros podemos tener, por ejemplo, un print y aquí podemos ver o podemos escribir operaciones con print, ¿vale? Lo voy a dejar de esta manera
voy a colocar una coma y después voy a poner un end. Y a este end, normalmente lo que se le puede colocar es precisamente dentro de algunos, en forma de cadena, ajá, un tipo de dato cadena, nosotros podemos colocarle la terminación que nosotros queremos. Ujú. En este caso, la terminación puede ser simplemente un espacio, puede ser también un salto de línea, ajá, que realmente, por ejemplo, el salto de línea que es al 92, en realidad es el que tiene por defecto mi print. A lo mejor con un print no se ve tanto la utilidad, pero vamos a verlo con dos print y vamos a ponerlo así, operaciones con print en la clase de programación. ¿Vale? Si ustedes colocan esto, simplemente les va a aparecer una debajo de la otra. Y eso es lo mismo que si ustedes lo hicieran sin la parte de el end. Les coloca uno debajo del otro, ¿no? A lo mejor no se ve tanto la utilidad en este momento. ¿Por qué? Porque en realidad, por defecto, el end de todo print es un diagonal invertida n, que significa salto de línea, ¿no? Pero a lo mejor yo no quiero colocar un salto de línea. A lo mejor yo sé que necesito dos print, ¿vale? Pero no me cabe en una sola línea. Lo pongo en dos para que en este caso, ajá, simplemente no ocupe tantas líneas de código, ¿vale? O en mi propia línea no ocupe tanta información, entonces lo divido simplemente en dos líneas, pero la terminación que puse fue un espacio. Y es precisamente lo que me deja aquí, un espacio, y en realidad me lo coloca de manera continua la información. ¿Vale? ¿Se dieron cuenta de ese cambio? Yo lo puedo poner con un enter, yo lo puedo poner en este caso con un espacio, quizá yo le puedo poner un punto para unirlo con mi siguiente idea, dos puntos, ajá, cualquier cadena que nosotros queramos utilizar, incluso podemos establecer también otra cadena aquí, operaciones con print, ajá, en Python, coma, yo ejecuto y simplemente me pone en esta forma, bueno, me faltó a lo mejor dejar aquí un espacio para que no tengamos ningún problema, operaciones con print en Python en la clase programación. ¿Se dan cuenta? Realmente me va colocando lo que yo estoy poniendo aquí como terminación, me lo coloca en mi print hasta esperar un siguiente print de información. Eso es lo que normalmente nosotros podemos estar utilizando o se puede utilizar dentro de las funciones que nosotros tenemos en print. A lo mejor queremos establecer separadores, ¿vale? Dentro del print nosotros podemos separar también nuestra información o nuestro código. Es decir, nosotros podemos poner aquí un print y en este caso decir que me imprima mi variable A y que me imprima mi variable B. Si yo hago esto, ajá, que ya las teníamos arriba, me pone aquí 25 y 12. Pero nosotros podemos establecerle aquí un separador y decirle que me lo ponga mediante un guión. Si yo le pongo un guión, en automático cada variable que yo estoy colocando aquí me las coloca con el separador que yo le estoy indicando que utilice, ¿vale? Eso es lo que nosotros podemos hacer o podemos colocar dentro de nuestra información para colocar algún separador y también establecer ahí la información que nosotros tenemos o lo que nosotros queremos escribir, ¿no? Puedo poner dos guiones y también me lo va a ir colocando. Toda esa información, digamos, todos estos elementos, normalmente es algo que no se llega a ver y hasta que investigamos o descubrimos ahí dentro de la programación en Python, ajá, dentro de la documentación, nos damos cuenta de que tenemos esas opciones, ¿no? Ustedes pueden hacer uso también de ese tipo de opciones sin ningún problema. ¿Vale? No sé si tengan alguna pregunta, alguna duda, si queda claro estas operaciones. No son las únicas, ustedes pueden después investigar ahí más opciones de la parte del método de print, ¿vale?
pero estas, digamos, son algunas que pudiesen ser de utilidad para lo que ustedes estén trabajando, ¿no? O para que vayan aprendiendo precisamente el uso de esta información, ¿vale? No sé si hay alguna duda, Braulio, Pedro, ¿todo bien? Héctor, ¿vamos bien? Karen, ¿alguna Todo bien, pregunta? profe. Karime, ¿todo bien? ¿Vale? Luam, ¿todo bien? ¿Alguna pregunta, alguna duda? Todo bien, profe. Perfecto. Todo Muy bien. bien, muy bien. Perfecto, chicos. Entonces, nosotros ya hemos visto aquí algunas opciones también dentro del PRIT, ¿no? Que pertenecen o son operaciones en realidad que nosotros podemos estar realizando para poder visualizar o mostrar la información, ¿no? Como les mencionaba, existen algunos otros, no voy a profundizar en ellos, pero simplemente es importante que ustedes conozcan que existen estas operaciones o que existen estas formas de poder ir trabajando poco a poco, ¿vale? Ahora, un punto importante que quiero que aprendamos a realizar, que está muy relacionado también con la parte de las estructuras de control, es la definición de funciones. Ajá. Normalmente nosotros en cualquier lenguaje de programación podemos escribir o enunciar nuestras propias funciones para ejecutar alguna determinada acción, ¿vale? Pero vamos a hacer una pausa, vamos a hacer un breve descanso de unos 10 minutos para que no se saturen de información en este momento y ahorita continuamos en punto de las 8, ¿vale? Para ver cómo se define una función dentro de Python, ¿vale? Sí, profe, gracias. Recording stopped. Muy bien, chicos. Ahorita continuamos.
Muy bien, pues vamos a continuar entonces, chicos, ¿vale? Eh, no sé si abrir un nuevo archivo o hacerlo aquí mismo. Igual y lo hacemos aquí, ¿vale? Y ya nada más les comparto todo el mismo archivo. Ok, vamos a poner quizá otra sección y vamos a nombrarla a esta sección como declaración de funciones. Déjenme activar la grabación. Recording in progress. ¿Vale? Listo, vamos a continuar entonces, chicos. Creo que mi internet anda un poco lento, pero creo que podemos trabajar lo suficiente. ¿Ok? Dentro de la parte de las estructuras de control, aunque es un tema que es aparte, no pertenece directamente a las estructuras de control, sí está relacionado, son las funciones. Normalmente cuando nosotros tenemos dentro de la programación algún código, suele pasar que existen algunas operaciones, ajá, o algunos procesos que nosotros debemos ejecutar en algún momento de nuestro código, pero posiblemente esos procesos o esas operaciones pueden ser repetitivos. Ajá. A ese grado de que pueden ser repetitivos, nosotros tenemos la facilidad de simplemente ponerlo en una sola ocasión y mandarlo llamar cada vez que nosotros lo necesitemos. Ajá. Para eso precisamente nos sirve a nosotros una función. Por ejemplo, ustedes realizaron en realidad en su primer práctica algunas operaciones matemáticas básicas como fue la suma, resta, multiplicación y división, ¿no? Entonces, ustedes establecieron, vamos a poner aquí de operaciones básicas. Algo como esto, ¿no? Donde pedían los datos al usuario. Ponían aquí de tipo entero, recuerden que también lo podemos declarar de tipo flotante, ajá, y colocaban aquí input y le decían al usuario, introduce un valor, ¿no? O un número. Ahí está, ¿no? Simplemente lo dejaban así y ponían un B también y le podían decir al usuario, introduce un segundo número, ¿no? Introduce un segundo valor. ¿Y qué es lo que realizaban en este caso? Ustedes colocaban aquí que C era igual a mi variable A más mi variable B y finalmente imprimían aquí, ¿no? El resultado de la suma es, y ya simplemente colocaban en este caso el resultado, ¿no? La C, ¿vale? Que de hecho también para eso sirve la parte de formatear los datos, ¿no? En realidad ustedes pudieran establecer esto, el resultado de la suma de, pongo aquí mi primer dato, con es, coloco a lo mejor estos puntos y acá en realidad le pongo otros elementos, ¿vale? Y aquí en lugar de poner esto pongo punto format y acá lo que voy a colocar son precisamente todas las variables que yo quiero colocar en este punto. En este caso sería, bueno, creo que los detecta así, nada más con las comas. Ahorita veo, si no me marcará algún error. Y de esta manera, y lo pueden ejecutar. Y si me marca un error, me falta un paréntesis. Ahí está. ¿Vale? Por ejemplo, 10 y 5. Y ahí está, ¿no? Les dice el resultado, la suma de 10 con 5 es 15, ¿no? También para este tipo de cuestiones les sirve el formateo de datos, ¿no? Que vimos hace un momento. Pero a lo mejor en otra parte de su código, ustedes necesitan volver a realizar una suma, ¿vale? Con otros valores, no con los que les dio quizá el usuario. Entonces, en ese caso, ajá, para no tener que estar escribiendo otra vez esta parte, a lo mejor aquí no se ve tanto la aplicación porque es un código muy pequeño, pero en códigos más grandes y que son repetitivos,
Ajá, ahí se ve todavía mucho más la utilidad de este tipo de elementos, ¿vale? O a lo mejor la parte del código que hicimos del cálculo del consumo energético o la lectura de los sensores, todo eso lo pueden colocar dentro de una función y simplemente estar enviando los valores que ustedes necesitan y se automatizan más los procesos, ¿vale? Vámonos por partes, vamos haciéndolo primero para las operaciones básicas. ¿Cómo definimos una función entonces? Definición de funciones. Y nosotros utilizamos, en este caso, la palabra def para poder hacer la definición de función. Posteriormente, colocamos el nombre que queremos que tenga nuestra función y dentro del paréntesis colocamos algo que se conoce como atributos, en este caso. Ajá, estos elementos que están dentro de mi paréntesis son los atributos de mi función, los parámetros que requiere para que mi operación funcione. Y ahora simplemente lo que hago es que dentro de esta estructura, por eso les digo, es algo muy semejante a las estructuras de control, porque también necesito utilizar los dos puntos, respetar mi indentación, ajá, y ahora sí hago la suma, en este caso, z es igual a x más y. Y simplemente lo que yo hago aquí es que le coloco un return, le digo que me retorne como valor, lo puedo poner, me parece que es así sin paréntesis. Ahorita lo veo, si no marcará algún error y simplemente lo corregimos, ¿no? Pero creo que esta versión de Python es directamente sin el uso de los paréntesis y voy a ejecutar esta celda de código. Ahí está, no me marcó ningún error, entonces al parecer está bien la sintaxis, ¿vale? Pero lo que nosotros hicimos ahí simplemente es algo que se conoce, como lo colocamos ahí en el título de la celda, como la definición de función. Cuando nosotros utilizamos funciones, tenemos que hacer también el llamado a la función, ¿vale? ¿Y cómo hacemos el llamado a la función? Para eso nos sirve el cómo nosotros identificamos esa función o cómo la nombramos. Y en este caso yo puedo poner aquí una variable s, por ejemplo, y le puedo decir aquí simplemente como otros métodos que nosotros utilizamos en Python. Ajá, eso quiere decir que ustedes pueden generar sus propios métodos con el uso de las funciones. Le coloco aquí suma, coloco mis paréntesis y ¿qué hago? Simplemente le doy dos elementos. Si se dan cuenta, aquí me aparece la ayuda y me dice que la función necesita dos valores, un valor X y un valor Y. Entonces, estos elementos simplemente son los que yo coloco. Y aquí yo puedo imprimir mi valor de S, ¿vale? Y simplemente me está haciendo la operación y ahora yo no tengo que volver a escribir esto. Simplemente si yo necesito una suma más, por ejemplo, o colocar aquí otra S2, yo le puedo decir nuevamente suma, que es el nombre de mi función, y aquí colocar otros elementos. Y aquí puedo imprimir, en este caso, mi suma 1 y posteriormente imprimo mi suma 2, ¿vale? Lo ejecuto y ahí tengo, ahí utilicé, dan los mismos valores. Vamos a ponerle otro valor, ¿vale? Y ahí está, ¿no? Me realiza las operaciones y yo lo puedo mandar llamar en cualquier parte de mi programa sin ningún problema, ¿ok? Ahora, antes de continuar, y un punto importante que quizá vale la pena mencionar es que dentro de la programación, si nosotros tenemos aquí nuestro código, imaginen que este es el código que ustedes tienen, normalmente un código de manera formal se divide mediante tres bloques, generales de su programación. ¿Cuáles son esos tres bloques? El primer bloque se le conoce como el encabezado del programa. El encabezado, normalmente nosotros colocamos todas las librerías que vamos a utilizar. Más adelante vamos a empezar a hablar de librerías. Ahorita no hemos estado utilizando todavía librerías. En el segundo bloque, normalmente lo que nosotros colocamos en este punto son todas las funciones que nosotros definimos. Y en el tercer bloque es algo que se le conoce como
el cuerpo del programa, ajá, donde viene mi programa principal, ¿vale? Eso es normalmente el cómo se estructura un programa ya de manera formal en los diferentes espacios. Ajá. Es decir, no quiere decir que esto en realidad sea una celda de código, esta otra segunda celda de código y esta otra celda de código. Al final puedo colocar todo dentro de una misma celda de código. Si lo quiero más estructurado, quizás sí lo divido por celdas, pero depende del entorno de desarrollo que yo esté utilizando, porque quizá no es un entorno de desarrollo basado en notebook. Por lo tanto, no necesariamente tiene que ir por celdas, puede ir dentro de la misma estructura, pero siempre identificar esta estructura. Esta estructura normal, de manera formal, siempre se va a respetar dentro de la programación. Así es como se estructuran los códigos. ¿Qué quiere decir? Que los encabezados, que todavía no hemos hablado de ellos para el uso de librerías, la siguiente semana empezaremos a hablar un poquito de esa información. Ajá. Después yo debo de colocar todas las funciones que requiero y finalmente quizá el cuerpo del programa, ajá, donde ya hago yo en este punto los llamados a la función, ¿vale? En este caso, nosotros no hacemos aquí el llamado de la función. Nosotros acá la definimos y posteriormente hacemos el llamado a la función. Son dos cosas diferentes. Por ejemplo, nosotros tenemos guardados ahí dos elementos, ajá, que es la variable A y la variable B. Yo le puedo poner aquí una suma 3, o lo voy a hacer aquí mismo. Voy a colocar aquí suma 3 y le voy a poner aquí suma. Y si se dan cuenta, en automático me dice que yo requiero, hasta lo pone ahí como subrayado, un valor de X. Le voy a decir que esa X va a ser mi valor que yo ya tengo guardado de A. Ajá, y después como que sombrea también la Y, me dice te falta otro parámetro. Entonces pongo aquí, en este caso, mi variable B. Y yo puedo imprimir aquí entonces mi suma 3 y ya tengo las variables que había utilizado o que estaba colocando anteriormente, ¿vale? No sé si queda claro, si alguien tiene alguna pregunta, alguna duda. Brandon, ¿todo bien? Jorge, ¿alguna pregunta? Todo bien, profe. En general, ¿alguien tenía alguna duda? Saraí, ¿todo bien? Uriel, ¿alguna duda? Todo bien, profesor. Muy bien. Sí, Profe, Karime. Todo bien, ya que profe. pueda repetir la última parte, por favor, la de cuando se llaman valores diferentes a los que ya se tenían. En este caso, cuando mando a llamar el valor de A y B, Sí, profe, por favor. ok, en realidad estas son dos variables que nosotros ya habíamos utilizado acá, ¿no? Que fueron los valores que introdujo el usuario, 10 y 5. Ajá. Entonces, como yo ya tengo almacenados en memoria esos dos valores, yo los puedo utilizar. Simplemente aquí A y B como parámetros. Y simplemente lo que hace en mi llamado a la función es buscar dónde se definió esa función y entonces me ejecuta esta parte que es el proceso o es precisamente el realizar la suma de mis elementos. A lo mejor aquí pudiera haber la confusión de que yo tengo dos variables, aquí una X y Y. Cabe mencionar que estos son los atributos de mi función. En algunos otros lenguajes de programación le llaman los parámetros de la función. Entonces, en realidad, no confundir lo que es el parámetro, ajá, con el valor de el parámetro, ¿vale? Entonces, el atributo, esto es lo que nosotros realmente debemos de colocar y esto es lo que nosotros solicitamos ya al usuario. Estos son los datos que requiere. Simplemente yo pude haber colocado aquí cualquier otra variable, yo pude haber puesto, por ejemplo, H y K o J y K, no sé, cualquier nombre de variable que se me ocurriera, ¿no? O parámetro 1, parámetro 2, siempre y cuando yo los utilice aquí. ¿Qué es lo que hace? Simplemente me dice, mi función requiere dos valores, entonces yo le voy a asignar esos dos valores. A lo mejor son dos variables que ya tengo, ajá, establecidos en algún punto de mi código y sin problema lo puedo realizar. No sé si quedó claro, Cari.
Sí, está. Sí, es que sí, se me había confundido un poco. Pero entonces no importa que las variables estén definidas antes de la función. En este caso, no, mientras las variables están definidas, no hay ningún problema. De Ok. hecho, precisamente por eso les mencionaba este punto, ¿no? Normalmente acostúmbrense a la parte del encabezado y después las funciones. Aquí simplemente utilicé unas variables que ya estaban definidas previamente dentro de mi código. Dentro de todo el notebook, es decir, si yo tengo acá, por ejemplo, yo podría utilizar mis variables lectura 1, lectura 2, porque ya están definidas, se ejecutó el código. En este caso está seleccionado o dentro de mis corchetes aparece un número. Quiere decir que en algún momento, en algún punto de mi código, se ejecutó esa celda de código. Por ejemplo, esta no tiene porque no se ejecutó en ningún momento. De hecho, solo tiene comentarios, ¿no? En realidad no lo utilicé, ¿vale? Pero en cualquier momento, y si se dan cuenta, yo tenía acá otras variables A y B, pero al momento en el que yo hice esto de solicitar los valores y le dije A y B, ajá, se sustituyen o se sobrescriben la parte de las variables, ¿vale? ¿Alguna otra pregunta? Bien, profe, gracias. Muy bien, Todo bien. ok. Profesor, entonces aquí donde dice print y luego dice format, ¿se le puede agregar más letras y por lo tanto más llaves y hacer la suma más grande? Sí, tú puedes colocar aquí todas las variables que quieras imprimir en realidad, ¿no? Mediante el formato o la manera de utilizar el punto format. Simplemente tienes que ir colocando la cantidad de llaves que tú quieres y el punto donde lo vas a imprimir, ¿no? ¿Y se ¿Vale? sigue uniendo con el con? Eh, Sí, no necesariamente. Aquí pueden ustedes utilizar cualquier otra variable, ¿no? Simplemente yo lo puse por la parte del enunciado, ¿no? El Ah, resultado de ya. la suma de con, ajá, simplemente es por la parte de lo que yo quería que dijera, ¿no? En esta parte. Pero ustedes Ah, pueden sí. escribir el texto que requieran, ¿no? A lo mejor ustedes pusieron la suma de la variable con la variable, ajá, o la suma de A, que es, con B, que es, o sea, Entonces, cualquier. entonces lo podría Ajá. interpretar también con un signo de más y ya. En este caso también lo puedes utilizar con la parte de un más y el string sin ningún problema, ¿vale? Que es como lo habíamos visto acá arriba, ¿no? En esta parte, el string y la parte del elemento, ¿no? Pero en este caso nada más recuerda la sintaxis. Si lo utilizas de una o de otra manera, tú debes de ver si lo haces, si utilizas las llaves, tiene que ser forzosamente el punto format. Si yo lo voy a hacer con un string, entonces nada más le voy a poner aquí la suma con la variable que yo quiero, ¿no? Ok, gracias, profesor. No de que al contrario. ¿Más preguntas o dudas? Sí, Karime, es que veo que tienes tu mano levantada o fue de hace Era de rato. hace rato, profe, perdón. Ok, no te preocupes, no hay ningún problema. ¿Vale? Muy bien, chicos. Bueno, nada más es, digamos, como ejercicio. Ya va a terminar también la sesión, faltan 10 minutos, pero sí me gustaría que como ejercicio ustedes hicieran, por ejemplo, la declaración de las funciones para la resta, la multiplicación y la división. Pero en el caso particular de la división, recuerden que no se puede dividir por cero. Entonces ustedes ahí pueden, ya conocen las estructuras de control ahora, entonces dentro de su función coloquen esa opción de que no puedo dividir por cero. Entonces, si el valor del segundo dato o el valor del denominador es cero, envíenle un mensaje al usuario que no se puede dividir por cero. ¿Qué quiere decir? Que yo dentro de las funciones puedo colocar también
más estructuras de control. Yo puedo colocar ahí sin ningún problema estructuras en las cuales yo puedo decir ejecuta esta acción o ejecuta esta otra acción, ¿vale? Entonces eso nada más se les quedaría, digamos, como tarea para que ustedes practiquen, chicos. ¿Alguna pregunta, Diego? ¿Algún comentario? O sea, cuando estamos definiendo la función, o sea resta, división o suma, podemos, o sea, antes del return, ¿se puede hacer las estructuras de control? Exactamente. Y de hecho, por ejemplo, en cada una, como por ejemplo, a lo mejor ustedes, la parte de decidir si un número es positivo o negativo, lo pueden establecer en una función. Vamos a hacerlo, miren, para que ustedes vean a lo que me refiero, ¿vale? Por ejemplo, aquí una definición de función para un valor de un número positivo o negativo. ¿Qué necesitamos de valor? Vamos a ponerle, en este caso, nada más la palabra postneg, ¿no? Así, que ese es el nombre de mi función. Y voy a necesitar simplemente un valor numérico, ¿no? Un valor n, ¿vale? Entonces, ¿qué voy a establecer aquí? Voy a preguntar si n, en este caso, es menor a 0. ¿Ok? Si mi valor es menor a 0, entonces nosotros podemos retornar aquí directamente, ajá, el mensaje. En este caso, ¿vale? El valor es negativo. Y yo puedo colocar aquí un else y si no es menor a 0, aunque sea 0, sigue siendo positivo, ¿no? Entonces, nada más le pongo aquí como return, el valor es positivo. ¿Vale? Vamos a definirla. Ahí está, ya quedó definida. Y entonces ahora vamos a ver, en este caso voy a colocar una variable n que sea igual, en este caso, a postneg. Y voy a colocarle, por ejemplo, el -3. Ejecuto. Y bueno, en este caso no me manda el mensaje. Creo que tengo que ponerlo. Déjenme ver si es aquí con un print, porque esto es lo único que no recuerdo, si hay que ponerlo dentro del print, porque luego cambian las versiones de Python. Nada más déjenme ver esta parte. Y ahí está, si era con el print, ¿vale? Simplemente ustedes tienen que enviar la información. Ahí está, el valor es negativo. Yo le pude haber puesto el 3, que es valor positivo, y ahí me aparece, ¿no? Dentro de su return, ustedes mandan cuál es la información que quieren en realidad. Ajá. La información que ustedes quieren desplegar dentro de lo que ustedes necesitan. ¿Ok? No sé si quedó claro esta parte, Diego. Sí, profesor. Gracias. No, de que al contrario. ¿Alguna otra duda? ¿Alguna otra pregunta? No, profe, todo bien. Muy bien, Uriel, perfecto. Vale, entonces, como tal, no les voy a abrir algún espacio para que suban digamos, la tarea, digamos, va a ser como le llaman en ocasiones, simplemente una tarea, tipo práctica para ustedes, no es necesario que la suban, eh, la información en realidad, la intención es que ustedes practiquen el uso de las funciones, ¿ok? Porque a lo mejor en el examen sí se les pide que realicen alguna función específica y lo utilicen en alguna parte del código, no lo sé, todavía sigo pensando en la parte de cómo establecer su examen. Y nada más recuerden, chicos, para el examen van a ser a cámara abierta, para que lo vayan considerando. ¿Ok? Y si no tienen preguntas o dudas, dejaríamos nuestra sesión hasta este punto.
nos veríamos el día de mañana, donde tenemos, nos corresponde ver una sesión teórica. No sé si alguien tenga dudas respecto a la parte de las funciones, si quedó clara la utilidad. Si no, mañana podemos ver un poquito más respecto de eso. Y si no, realmente creo yo que lo conveniente será que sigamos haciendo ejercicios para estar practicando y ya no concentrarnos tanto en la parte teórica. Esa es mi propuesta, seguir trabajando en algunos ejercicios. ¿Vale? Entonces, si no hay preguntas, chicos, si no hay dudas, nos vemos el día de mañana. Cuídense mucho, que tengan una bonita noche. Profe, perdón, Sí, discúlpeme. sí, Nicolás. ¿Me puede recordar cuándo es la fecha de examen? Todavía no planteamos la fecha de examen. Yo lo menciono porque de acuerdo al calendario del Politécnico, me parece que su evaluación tiene que estar antes del día 20 de septiembre. Entonces, yo creo que para la siguiente semana ya establecemos qué día sería nuestro examen, ¿no? ¿Vale? Ok, muchas Y gracias. hasta qué tema vamos a ver, o hasta qué Pues, tema estaría considerado en el examen. pues, ¿Vale? Muy vale. bien, No, perfecto. Nos vemos entonces, cuídense, que tengan bonita noche. Gracias, profe, Hasta igual. luego, profesor, Adiós. igualmente. Hasta luego. Hasta luego, Hasta gracias luego, a profe. ustedes. Nos Chao, vemos, profe. descansen. Bonita noche, cuídense. Profesor. Recording stopped.